Las unidades de medición fueron objeto de desarrollo a lo largo del tiempo. Las primeras unidades de medición que se desarrollaron fueron por cuestiones de uso, por cuestiones políticas, por cuestiones de necesidad de las comunidades, las unidades de masa y las unidades de longitud. Las unidades de longitud porque tenían que ver con la delimitación de los espacios, la delimitación de los estados y el entendimiento de las distancias que debían recorrerse fundamentalmente para fines militares. Y por otra parte, las unidades de masa eran fundamentales en el intercambio comercial entre los pueblos. Por lo tanto, fueron las primeras unidades que fueron sujetas a desarrollo. En cuanto a las unidades de longitud, encontramos ya valores definidos como unidades de longitud 6.000 años atrás en la historia. Las primeras unidades las encontramos en el antiguo Egipto, donde inclusive excavaciones arqueológicas han encontrado patrones de medición, como vemos allí en la parte inferior de la fotografía, un patrón de lo que se denominaba en aquella época el codo real, construido en granito, o sea, una representación de esa unidad de longitud que se denominaba codo real, que se supone era la longitud del brazo del gobernante de turno. El hecho de usar determinadas dimensiones del cuerpo de los gobernantes se usó durante muchísimos años. Podemos encontrar ejemplos mucho más modernos. Ejemplos del siglo XII, donde nace la yarda, que estaba definida por una longitud del cuerpo del rey Enrique I, que iba desde la punta de la nariz a la punta del pulgar con el brazo extendido. La yarda es la unidad que en algunos casos se usa todavía ahora en algunos países, que llegó hasta los días. Esta es una determinación mucho más científica. En este caso se observa en un grabado en madera que se encontró en una iglesia en Europa la determinación de la longitud del pie, promediando la longitud de los pies de una serie de personas de la localidad. Una determinación bastante más científica que simplemente tomar la longitud de alguna parte del cuerpo del soberano de turno, que por otra parte era totalmente modificable con el tiempo. El ser humano se preocupó durante los siglos en determinar una unidad de longitud que primero sea fácilmente reproducible, que no dependiera de una figura humana, que fuera más constante en el tiempo, y se practicaron diversas alternativas. Durante mucho tiempo se buscó determinar una longitud de la barra de un péndulo cuya frecuencia era de 1 segundo, y finalmente no se logró concluir nada definitivo porque la frecuencia del péndulo está determinada por la gravedad, y la gravedad es un valor que no es constante en distintos lugares de la Tierra, ya sea por longitud o latitud o por la altura en que se encuentra. Por lo tanto, se abandonó esa idea de definir una unidad de longitud a través del péndulo. Hasta que finalmente, en pleno desarrollo de la Revolución Francesa, don Charles de Talleyrand, un francés, propone a la Asamblea Nacional una unidad de longitud derivada de la circunferencia de la Tierra, y a la cual propone llamarla metro. Allí nació el metro que hoy conocemos, y propuso como unidad de longitud la 10.000.000ª parte de un cuarto de meridiano de la Tierra, porque en esa época se consideraban, primero, que la Tierra era perfectamente esférica. Segundo, que el diámetro de la Tierra era inalterable. Actualmente sabemos que ninguna de las dos cosas son ciertas. Se demoraron 6 años en producir la medición de una parte de ese meridiano, la distancia que va entre las ciudades de Dunkerque y Barcelona, entre dos puntos bien determinados de ambas ciudades, que era el meridiano que más fácilmente se podía medir, particularmente los franceses. En definitiva, la unidad de longitud surge de un cálculo, midiendo una parte de la cuerda del cuarto de meridiano que se había elegido
y en función de esa distancia de la cuerda entre Dunkerque y Barcelona y conociendo el ángulo de esos dos puntos respecto al centro de la Tierra, se hizo el cálculo del resto del cuarto de meridiano que faltaba y se lo dividió por 10 millones. Y se lo materializó en un elemento físico que se denominó el metro de los archivos, porque originalmente fue guardado en los archivos de París, y que era simplemente una barra de forma paralelepípeda de 25 milímetros de alto por 4 milímetros de ancho, y que la distancia entre sus dos caras extremas era 1 metro. Acá tenemos una fotografía de esa barra original de platino puro. En la fotografía de la izquierda tenemos representado también allí el primer prototipo, el primer patrón del kilogramo, que era un cilindro de igual diámetro que alto de platino puro cuya masa era 1 kilogramo. Tanto el metro de los archivos como el kilogramo patrón se construyeron y se definieron juntos. Poco tiempo transcurrió hasta que los técnicos, los científicos se dieron cuenta que la distancia entre las dos caras del metro de los archivos tenía una definición poco precisa, particularmente porque las dos caras no eran perfectamente planas ni tampoco perfectamente paralelas. Por lo tanto, los errores ya en esa época que se generaban por esas diferencias eran inadmisibles. Por lo tanto, unos pocos años después, en el año 1872, se desarrolló lo que se denominó el prototipo internacional del metro, derivado ciertamente de la longitud del metro de los archivos, pero que físicamente tenía una configuración sensiblemente diferente. En este caso se usó una barra en forma de X, como lo estamos viendo allí, y en la zona de la superficie neutra de esa barra se generaron dos planos sobre esa superficie neutra en ambos extremos de la barra y se trazaron dos líneas paralelas cuya distancia entre sí representaba la distancia entre las dos caras del metro de los archivos. De esa manera fue definida de manera mucho más exacta la distancia entre esas dos líneas, representaba mayor exactitud que la distancia entre las dos caras del metro de los archivos, y por lo tanto se lograba una definición más exacta de la longitud del metro. A punto tal que el cálculo, la determinación de la incertidumbre, cuando se medía la distancia entre esas dos líneas en el prototipo internacional del metro, era de más o menos 0,2 de micrometro. Eso significaba que, midiendo sucesivamente con los instrumentos que existían en la época, la distancia entre esas dos líneas, podía haber una dispersión de los resultados en más o menos 0,2 de micrometro, que para la época era lo suficientemente exacto para el uso que se le daba a la unidad de longitud. En el año 1875 se firma el Tratado de la Convención del Metro, donde participan 17 países, entre los cuales estaba la Argentina, que decidieron mediante ese tratado adoptar el sistema métrico decimal como sistema de unidades para sus respectivos países. En octubre del año 1889 se realizó la primera conferencia general de pesas y medidas, donde se confirmó el prototipo definido por el metro en aquel metro de los archivos y posteriormente transformado en el prototipo internacional del metro. En esa primera sesión también se confirmó el prototipo internacional de masa, el kilogramo patrón. Transcurrieron muchos años y se comenzó a especular con que la incertidumbre que aquella de más o menos 0,2 micrometros que teníamos en el prototipo internacional del metro comenzaba a ser exageradamente grande con el avance y el desarrollo de la actividad industrial particularmente. Por lo tanto, se comenzó a pensar en sustituir el prototipo internacional del metro por un patrón de referencia más exacto. Pero por otra parte transcurrieron dos grandes guerras donde el prototipo internacional del metro, única referencia de la unidad de longitud, podría haber sido destruida o dañada en estas circunstancias. Por lo tanto,
Los técnicos, los científicos comenzaron a pensar en una definición que no se tuviera que materializar en un elemento físico, sino que se pudiera desarrollar, realizar, reproducir en un experimento en el laboratorio. Finalmente, en el año 1960, en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, se define al metro como 1.650.763 y un poco más veces la longitud de onda que emitía una lámpara de Krypton en el vacío, tomando como referencia la longitud de onda de esa emisión. De esta manera se resolvían los dos problemas. Teníamos la definición del metro ya no descansando sobre un elemento físico que podía ser dañado, perdido, destruido, sino sobre un experimento que se podía repetir en cualquier lugar del planeta. La definición del metro estaba depositado en manos de la ciencia y no en un elemento físico. Por otra parte, se ganó enormemente la incertidumbre. Mediante esta determinación, la incertidumbre que se lograba utilizando la lámpara de Krypton era de más o menos 4 milésimas de micrometro. Se ganó enormemente en exactitud. Fue justamente en el año 1960, donde se definió la nueva definición del metro, que Theodor Maiman descubre el efecto láser, con todo lo que implica dominar efectivamente la longitud de onda de la luz. A partir de allí se comenzó a trabajar para una nueva definición del metro. Finalmente, en 1983, en la 17ª Conferencia General de Pesas y Medidas, se adopta la última definición del metro basada en la distancia recorrida por la luz en el vacío por una determinada unidad de tiempo. En definitiva, el metro es la longitud del camino recorrido por la luz en el vacío durante un lapso de 1 sobre 299.792.458 segundos. Esta es la referencia que llega hasta nuestros días. Esto es importante que lo recordemos. Es tema de examen conocer cómo ha sido definido y cuál es la definición vigente de la unidad de longitud. Ahora, es suficiente que nos digan que la unidad de longitud es aproximadamente el espacio recorrido por la luz en el vacío en 1 sobre 300 millones de segundos. Esa es una definición lo suficientemente exacta para lo que requiere la capa. También se ganó sensiblemente en incertidumbre con respecto a la definición de la emisión de la lámpara de Krypton.